Por la palabra teo es Dios, logía o logos, tratado. La teología trata sobre el misterio de Dios. Es una ciencia porque tiene un método y tiene toda una reflexión que se puede constatar. En alguna ocasión dijeron que era un cuento que se decía a las personas casi como un mito, que se les daba a conocer a ciertas personas que no tenían el acceso a la ciencia, entonces por eso era que se hacía esa narración mitológica de un dios. No, la teología sí tiene todo un fundamento científico, tiene toda una parte científica y de investigación, y por eso es una ciencia, se le llama la ciencia teológica. Entonces es muy importante que la tengamos en cuenta porque para a veces las reflexiones con ciertos grupos o con ciertas personas. Entonces les voy a invitar a que tengamos esta lectura de las nuevas perspectivas, principios y criterios de la teología hoy. Muy bien. El presente texto pretende identificar los rasgos familiares distintivos de la teología católica. Considera perspectivas y principios básicos que caracterizan la teología y ofrece criterios por medio de los cuales las teologías múltiples y diversas pueden ser reconocidas como auténticamente católicas y partícipes, por tanto, de la misión de la Iglesia Católica, que es proclamar la buena nueva a personas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eso lo leemos en Mateo 28, del 18 al 20, y en Génesis del 7 al 9, 7, 9. Para reunirlos a todos, haciéndoles capaces de escuchar la voz del único Señor en un solo rebaño con un solo pastor. Aquí se habla de teologías múltiples y diversas. ¿Por qué se habla en esos términos? Porque realmente la reflexión también nace de la experiencia de las comunidades, de la experiencia de los pueblos. Hay experiencias muy marcadas en ciertas situaciones y en ciertos momentos históricos que también son importantes tener en cuenta. Y la reflexión de los diversos teólogos o especialistas que también han tenido a bien, por inspiración del Espíritu Santo, ir recogiendo pues la enseñanza, y esa va haciendo un magisterio, que es pues todas aquellas verdades reflexionadas y meditadas que se van conteniendo en lo que la teología es. Entonces allí es importante que tengamos muy presente esta realidad. O sea, no es una meditación solo de una parte de un lugar, no, es de todo el mundo que también ha tenido la experiencia de Dios, y esa experiencia de Dios pues ha sido enriquecedora porque pues trae también reflexiones y meditaciones que ha ayudado a toda la humanidad en la diversidad de los pueblos, de las naciones, de las lenguas, de las tribus incluso. Y lo que sí hace es que tiene un carácter de unidad, y eso lo tiene la Iglesia en lo que corresponde a la sucesión apostólica, al Papa, lo que tiene que ver con los obispos, lo que tiene que ver con los cardenales, lo que tiene que ver con los concilios, todas estas realidades. Entonces se reúne en una única voz y en un único contenido que es meditado de diferentes maneras, pero el contenido es claro y lo vamos a ir viendo. Hay un primer principio, la escucha de la palabra. La teología tiene su raíz, su fundamento, su razón de ser en la palabra de Dios. Quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad.
Efesios 1:9. Es decir, que todas las personas, por medio de Cristo, verbo hecho carne, tuvieran acceso al Padre en el Espíritu Santo y llegaran a ser partícipes de la naturaleza divina. Efesios 2:18 y la segunda de Pedro 1:4. La novedad de la revelación bíblica consiste en que Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros. La teología en sus diversas tradiciones, disciplinas y métodos se basa en el acto fundamental de la escucha en la fe de la palabra de Dios revelada, que es Cristo mismo. La escucha de la palabra de Dios es el principio definitivo de la teología católica. Conduce al entendimiento y al hablar y a la formación de la comunidad cristiana. La iglesia se funda sobre la palabra de Dios, nace y vive de ella. No hay ningún otro fundamento, no hay otra realidad, no hay otra razón de ser de la teología, sino la revelación dada por nuestro Dios. Y esa manifestación que ha sido comunicada y compartida a la humanidad. Nunca se puede salir de allí. Es decir, la teología no escucha ni atiende a otros documentos, porque precisamente en la revelación contenida en la Sagrada Escritura es donde está la voluntad de Dios. Y por eso, con inspiración del Espíritu Santo, pues los agiógrafos, así se le llaman los que escriben y ponen la experiencia de Dios del pueblo, los textos, pues ellos son los que nos ayudan a entender esa revelación de la voluntad de Dios. Entonces, el misterio de la voluntad, ahí tenemos que tener claridad. Es un misterio, no es totalmente revelado, hay alguna parte velada, porque pues esa parte velada es la que hace relación a la divinidad, pero al entrar en esa relación con la voluntad de Dios, se descubre lo que es la razón de ser y el ser del hombre. Y precisamente en nuestro Señor Jesucristo, verbo hecho carne. Y hay una acción que es fundamental y siempre la debemos tener en cuenta, y la teología la tiene muy presente, y es la acción del Espíritu Santo, porque es la única acción de Dios que ilumina la mente del hombre para poder escribir estos textos tal cual como Dios quiere, no como el ser humano pretende, porque las interpretaciones son las que llevan a no hacer claridad sobre lo que Dios realmente ha manifestado. Por eso, su esencia, la escucha fundamental, el principio fundamental que tiene la teología es la escucha de la palabra de Dios. Y escucha meditada, reflexionada, no oída, no algo que yo oí, no, algo que se interioriza y que precisamente genera todo un proyecto en la ciencia con una metodología para poder llegar a esos términos y esas palabras y esas revelaciones de Dios concretamente. Un criterio. La teología es la reflexión científica sobre la revelación divina que la Iglesia acepta como verdad salvadora universal por medio de la fe. La absoluta plenitud y riqueza de esa revelación es demasiado grande para ser abarcada por teología alguna, y de hecho da lugar a teologías múltiples al ser recibida de diversas maneras por los seres humanos. En su diversidad, no obstante, la teología está unida en su servicio a la sola verdad de Dios. Aunque haya diversidad y aunque haya manifestaciones distintas sobre un hecho puntual, sobre una realidad, sobre algo que el Señor nos manifiesta, porque cada uno pues tiene un don, un talento, y eso lo dice San Pablo, no a todos se nos dio el mismo, cada uno tiene uno distinto, y al tener esos dones distintos, pues
nos da la capacidad de entender ese mismo hecho de múltiples maneras. Pero hay algo que aquí se tiene muy claro. Aunque es una reflexión científica, está mediada por la fe. Y eso es lo que a veces muchos no entienden. Porque estamos hablando del misterio de Dios. Estamos hablando de un virus, ni estamos hablando de un elemento material, no estamos hablando del helio, ni estamos hablando del oxígeno, ni estamos hablando de qué contiene y cómo está el contenido de una célula o un átomo. No, estamos hablando de un misterio revelado, manifestado, dado por Dios. Pero entonces debe ser mediado por la fe, aunque es una reflexión científica, y tiene una razón. Aunque hay diversidad de planteamientos o de maneras de abordar esa realidad manifestada por Dios o ese misterio, la teología está unida en un único servicio y es la verdad de Dios. Y esto allí une. Y ahí hace que haya realmente esa capacidad de no salirnos a pensar que es de esta manera o de aquella otra. Ojo, unidad no es uniformidad, por eso hay múltiples. Unidad habla de que es una verdad revelada por Dios y esa única verdad es la que tenemos que tener clara en nuestra mente, en nuestro corazón. Que de pronto en la raza africana se interpreta de una manera de acuerdo a su raza, que la raza de pronto de latinoamericana la interpreta de otra manera, que los europeos la interpretan de otra manera, que los chinos, los japoneses la interpretan de otra manera. En cuanto a la interpretación cultural, no deja que sea una única verdad. Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas, pues yo lo puedo expresar de pronto saltando, de pronto cantando, alabando, otro postrado, sentado, en silencio, otro con muchas palabras, muchos gestos, pero es un único mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí está la unidad, que lo puedo expresar y lo puedo vivir de distintas maneras, pues eso sí es de acuerdo a mi cultura, a mi manera de ser, al talento o al don que me haya dado Dios. Otro criterio. Asimismo, la pluralidad de la teología no debería suponer fragmentación o discordia, sino más bien la exploración de la verdad salvadora, única de Dios por medio de innumerables caminos. Eso sí ya es otra realidad distinta. ¿Cómo puedo llegar a esa verdad? Pues nosotros mismos, si nos pusiéramos en este momento a hablar de cómo fue nuestro llamado, pues vamos a encontrar una diversidad de 50 personas que están ahorita aquí unidas. 50 caminos distintos para explorar esa verdad salvadora de Dios. Fueron 50, porque cada uno fue realmente invitado, llamado por Dios de diferentes maneras, diferentes formas. Pero llegamos todos a una misma realidad y es a la única realidad que es Dios. Y esa única realidad de Dios que realmente profundamente es la que nos salva. Entonces, aunque hayamos tenido de pronto, pero es que a mí, yo realmente lo viví fue de esa manera, pero es que a mí fue de esa manera, pero es que a mí me llegó de esa manera, pero es sí, siempre esos van a existir. Y van a existir cantidades uno a veces hasta se asombra cada vez más de la manera como Dios llama y cómo invita, que pudiéramos decir la misma pluralidad que tenemos de seres humanos. Entonces, por eso no es distinto ni más ni menos el uno que el otro, no. Son caminos muy importantes, muy especiales, muy diseñados para
cada uno, pero llegamos al mismo lugar, a la misma persona, nuestro Señor, que Él sí es inmutable, Él sí no cambia, Él sí se mantiene en esa verdad, porque dentro de toda esa pluralidad, en el fondo, todos somos iguales. En el profundo ser del hombre, todos somos iguales. Y porque realmente así fuimos hechos por Dios. La primacía de la palabra de Dios, entonces, como ya lo veníamos diciendo, la Iglesia venera profundamente la Escritura, pero es importante reconocer que la fe cristiana no es una religión de un libro. Nosotros no seguimos un libro como muchos por allí de pronto sí lo están haciendo. Entonces, los libros los tienen de una manera tan especial y tan solemne en los papiros y en todas estas realidades porque pues son seguidores de esos escritos. No, nosotros somos la religión que viene a ser la relación que tengo. ¿Qué religión es la relación que tengo yo con Dios desde mi fe? Pero con una palabra encarnada. Nosotros somos seguidores de una persona llamada Jesucristo. Nosotros no somos una religión de un libro. Por eso, no se afanen, ni se asusten, ni se rasguen las vestiduras porque alguien tiene rayada la Biblia, la tiene resaltada o le tiene a los lados. No, es un documento que nos sirve de referente porque pues allí está escrito lo revelado por Dios, pero no es tenerlo pues en esa realidad. Hay que saberlo manejar también. Tampoco, no, es que es el libro para trancar la puerta. No, o sea, a mí siempre las personas cuando uno hace una afirmación se van a los extremos. Los extremos siempre son dañinos y viciosos. No, punto medio. Pues si es un documento que hay que tenerlo muy presente, pero pues no en la exageración de que es una realidad intocable tampoco, pero tampoco para llevarla al otro extremo de que hace parte pues de cualquier cosa, no, no. Así como creo que Carolina Cruz en estos días cogió un montón de libros es que para meter cuchillos, no, tampoco, no es para eso, sino que lo que tenemos es que tener claro que no somos seguidores de un libro, nosotros somos seguidores de una persona, de la persona del Hijo de Dios, del Verbo encarnado, que está muy claro en el Evangelio de Juan capítulo 1 y que nosotros allí es el referente siempre. Entonces cuando se le diga a ustedes cristianos, si yo soy seguidor de nuestro Señor Jesucristo, de la persona del Hijo de Dios, ahí ya cambiamos todo. No de una palabra escrita y muda, sino del Verbo encarnado y vivo. El Evangelio de Dios está testimoniado fundamentalmente por la Sagrada Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento. Las Escrituras están inspiradas por Dios y consignadas por escrito de una vez para siempre. Por tanto, comunican inmutablemente la palabra de Dios mismo. Y en las palabras de los profetas y los apóstoles hacen resonar la voz del Espíritu Santo. La tradición, ¿cómo la transmite? Esa verdad, esa palabra se atestigua en el canon por los profetas y los apóstoles y la liturgia y la diaconía. Son dos maneras como se atestigua. Canon, ya nos lo definieron en alguna ocasión aquí en el grupo, pues son realmente aquellos que se han determinado por el estudio que se ha hecho de esos textos, que son realmente los que auténticamente revelan esa verdad. Por eso se colocan, pero eso es después de un estudio, después de una reflexión, después de que se ha meditado, después de que se ha confrontado, porque acuérdense que los textos tienen sus paralelos y esos paralelos pues ayudan mucho a lograr que sean exactamente esos los que deben estar. Eso nos lo ha venido dando Sergio con todas sus explicaciones y que realmente cuando uno hace ya un estudio profundo, pues se encuentra la razón de ser de todas estas realidades que son científicas, teológicas, para poder llegar a una verdad profunda. La Iglesia acoge la revelación dada en el Antiguo Testamento que prefigura
prefigura lo que es la absoluta revelación en el Nuevo Testamento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Otro principio, la fe como respuesta a la palabra de Dios, y lo tiene como principio la teología. San Pablo escribe en su carta a los romanos, la fe nace del mensaje que se escucha y la escucha viene a través de la palabra de Cristo, Romanos 10:17. Resalta dos elementos importantes aquí. Por una parte explica que la fe procede de la escucha de la palabra de Dios. Miren eso. A veces, ¿de dónde procede la fe? La fe procede de la escucha de la palabra de Dios. Siempre con la fuerza del Espíritu de Dios. Romanos 15:19. Y por otra parte, aclara el medio por el que la palabra de Dios llega a los oídos humanos, fundamentalmente por medio de aquellos que han sido enviados a proclamar la palabra y a despertar la fe. Romanos 10:14. Aquellos que han sido llamados, y siempre encontramos en el Antiguo Testamento todos los llamamientos que hace Yahvé a los patriarcas, los reyes, los profetas, y en el Nuevo Testamento a todos los discípulos, los apóstoles y a nosotros, que aquí seguimos nosotros siendo llamados precisamente a llevar esa palabra. Ojo lo que dice, a proclamarla y a despertar la fe. No a proclamarla para sentir susto, ni miedo, ni nada de eso. Es para despertar la fe. ¿Y qué es la fe? Entonces es la escucha de la palabra de Dios. Entonces, el despertar, cuando yo proclamo, es para que la persona realmente sienta el interés de ir a la palabra para escucharla y meditarla. De ello se deduce que la palabra de Dios en todos los tiempos puede ser proclamada auténticamente solo sobre la base de los apóstoles, Efesios 2:22, y de la sucesión apostólica, 1 Timoteo 4:6. Sucesión apostólica. ¿Quiénes son los sucesores? Pues los obispos. Y los obispos a su vez la van entregando porque la comparten con los presbíteros y a su vez con todos y cada uno de aquellos que han sido llamados, precisamente consagrados para esta misión. Entonces, tenemos que tener mucha claridad sobre ello. Y la sucesión apostólica es algo fundamental que lo tengamos muy presente. De lo contrario, pues vamos a hacer un sincretismo, que es recoger de aquí, de allá y del otro y de aquel, y de que es que a mí sí me vino porque yo sí soy especial. No, hay que siempre con sucesión apostólica. Por eso es que tiene que ser avalado por la Santa Madre Iglesia Católica. Otro criterio. Es criterio de la teología católica tomar la fe de la Iglesia como su fuente, contexto y norma. Expone la enseñanza de los apóstoles, la buena nueva sobre Jesucristo según las Escrituras, como norma y estímulo de la fe de la Iglesia. Parte de esa experiencia que tuvieron las comunidades, parte de la experiencia que tuvieron la primera, que fue realmente los apóstoles, la primera comunidad, aunque recordemos que inicia con 5,000, sin contar mujeres ni niños, después tuvo 72, de los 72 vino lo que se llama la crisis apostólica, porque cuando Jesús dice, esto es con sacrificio, esto es con este seguimiento, muchos lo abandonaron y se quedaron los 12. De los 12, pues ya sabemos que uno pues no pudo profundizar de pronto esa vivencia, pero la comunidad apostólica es el fundamento. Y de hecho, cuando ustedes, valga la redundancia, leen los Hechos de los Apóstoles, ahí hace referencia a ese tema. Se reunían para escuchar a los apóstoles la enseñanza apostólica y a la fracción del pan. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que la teología tiene siempre ese criterio, la escritura como norma y estímulo de la fe de la Iglesia. Un principio, la teología es comprensión de la fe. El acto de fe en respuesta a la palabra de Dios abre la inteligencia del creyente hacia nuevos horizontes. Miren esa realidad. Nosotros a veces vamos por la vida así como muy despistados.
Facundo Cabral decía, es que el paraíso no se ha perdido. Lo que pasa es que estamos despistados, estamos como no poniéndole atención, pero el paraíso está, y está ahí. Lo que pasa es que nosotros como que vivimos en otras preocupaciones y por eso es que esa es la realidad, que no nos deja ver el paraíso. Entonces el acto de fe, que es la respuesta a la palabra, abre la inteligencia del creyente hacia nuevos horizontes. San Pablo escribe, pues el Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Faz, cara, en el rostro de Cristo. A esta luz, la fe contempla el mundo entero de una nueva manera. Miren esto. Lo ve más verdadero, porque fortalecido por el Espíritu Santo, participa de la perspectiva propia de Dios. Es, en otras palabras, el que ama a Dios y tiene fe puesta en Dios, lee la vida de otra manera y ve la vida de otra manera, de otra forma. Y no es el que está realmente desconociendo la acción de Dios, sino ve la bondad de Dios en la realidad de su vida. Entonces, hijos de Dios, el que está aquí en un pesimismo, pregúntese si realmente tiene fe en Dios. El que está renegando de absolutamente todo, pregúntese si está lleno de Dios. El que a todo le parece feo, horrible y horroroso y las personas me caen gordas, pregúntese si está realmente lleno de Dios. Porque el que está lleno de Dios tiene una contemplación diferente. Y la teología hace una comprensión de esa lectura que se hace de la fe de la vida. Entonces, cuando se hace una lectura por la comprensión de la fe, la realidad de la vida es totalmente más profunda y más consistente. No es pasajera, no es un estímulo de los sentidos, sino es algo que va mucho más allá. Pero miren de dónde nace, del Espíritu Santo, de esa experiencia del Espíritu Santo. Entonces, aquí San Pablo dice, no nos podemos decir, es que yo como pecadores, no, dice, desde las tinieblas brilla esa luz, desde el corazón incluso de un pecador, el Señor hace que esa luz brille. Y hace que esa luz brille porque empieza a vivirse un acto de fe y se fortalece con ese acto que el Espíritu Santo, lleno de la gracia, esa persona puede realmente leer y ver la vida distinta. De hecho, las personas cuando tienen una experiencia, cuando empiezan camino de Dios, ya la vida les cambia, su relación es distinta, su misericordia es otra, su manera de abordar a las personas, de escucharlas, de entenderlas, de acercarse es otra. Este cura es muy teológico. Sí. Muchas gracias por el comentario. Criterio. Es criterio de teología católica que tenga precisamente como ciencia de fe, fe que busca comprender una dimensión racional. Oigan esto. De todas maneras, no es algo salido de los cabellos y que solo los ángeles lo pueden entender. No, dimensión racional. Es decir, realmente pasa por el entendimiento y realmente pasa por mi inteligencia y realmente pasa por mi ser. Es decir, no es algo que no tiene ninguna consistencia, que está como por ahí en la nebulosa de alguien, o más o menos como este dibujo que estamos viendo, como algo ahí que está como en las periferias. No, pasa por mi ser. La teología trata de comprender lo que la iglesia cree, por qué lo cree y qué puede ser conocido. Como ciencia, la teología aspira a comprender. Oiga, aspira. Y esa palabrita quédenle muy claro, porque es que hay muchas personas que quieren, ¿y por qué no sabemos qué pasó entre los
mesecitos en que llevaron a Jesús hasta los 12 años. ¿Y qué sería lo que...? Y empiezan con un montón, porque es que hay muchas realidades que quedan en el misterio, que son importantes, pero que allí se van a quedar. ¿Cómo se logra la transubstanciación? Hay personas que ojalá pudieran coger un microscopio y tomar la hostia consagrada y mirar a ver si las células, a ver cuáles serán células divinas, cuáles serán células humanas. No, no, porque ahí dice, aspira a comprender de manera racional y sistemática la verdad salvadora de Dios. Se acerca hasta donde la razón nos da y hasta donde también nuestra propia condición humana nos permite. Hasta ahí. Pero no pretendamos todo, porque entonces no van a ustedes a gozarse la vida beatífica allá en el reino de los cielos, que lo veremos tal cual es. Allá sí veremos, allá sí se nos cae el velo totalmente y allá sí tendremos, porque nuestro cuerpo ya estará capacitado para ver esto. Este cuerpo no está capacitado, el que usted tiene y el que yo tengo no está capacitado. Aspiramos a llegar hasta donde más nos lleve la comprensión de la racionalidad, pero hasta ahí llegamos. Pero es sistemática, es toda una reflexión que realmente tiene una razón, tiene un contenido, tiene un objetivo, tiene una meta, tiene todo eso, tiene todo. Pero bueno, ahí pasa definitivamente por la fe, sí. La fe que busca comprender una dimensión hacia esa realidad. Bueno, otro principio. Permanecer en la comunión de la iglesia es un principio de toda teología y de todo teólogo. No puede hacer rancho parte. Siempre tiene que estar en comunión. Y de hecho, les hacen hacer una promesa a los teólogos cuando empiezan su estudio de esa fidelidad a la iglesia. El auténtico lugar de la teología está dentro de la iglesia, que ha sido reunida por la palabra de Dios. La eclesialidad, cuando hablamos de eclesialidad estamos hablando de iglesia, la comunión, el vivir en comunidad. De la teología es un aspecto constitutivo de la tarea teológica. Es decir, que el teólogo ni la teología van a hacer dispersión, ni es para romper la comunión de la comunidad. Jamás debe hacer eso. Porque la teología se basa en la fe y la fe es a la vez personal y comunitaria, eclesia, comunidad. La revelación de Dios se dirige a la convocatoria y a la renovación del pueblo de Dios. Por medio de la iglesia, los teólogos residen en el objeto reside el objeto de su investigación. Ahí está el objeto. En la teología católica ha habido una reflexión notable sobre los sitios de la teología, esto es, sobre los puntos fundamentales de referencia de la tarea teológica. Es importante conocer no solo los sitios, sino también su peso relativo y la relación que se da entre ellos. Los lugares, los espacios, los encuentros, la realidad eclesial y siempre en comunión. A mí me gusta mucho ese dibujo que está aquí al lado, cómo se construyen. Se construyen en comunidad y mire que cada uno de ellos tiene su realidad y su función. Pero es en iglesia, desde la iglesia, con la iglesia y en comunión de iglesia. Nunca es, no, lo que pasa es que yo soy un teólogo porque es que voy a crear, voy a hacer una reflexión para el rompimiento. Cuando Pentecostés lo que hizo fue unir lo que se había roto en la Torre de Babel por el pecado del hombre, se une en Pentecostés y se hace una única comunidad. Y lo que está muy claro es que es en comunidad. Por eso es que cuando esas revelaciones particulares que tienen algunas personas, que no es un mensaje para la comunidad, piénsenlo bien si viene de Dios, porque Dios siempre se revela, es a la comunidad. Tuve una señora que un día quería realmente llamarme la atención sobre algo que hice, que a ella no le gustó, y dijo, anoche me dijo la Virgen María que le dijera.
Y entonces, menos mal que yo estaba en Rosario, y yo la pasé anoche en Rosario con ella y no me dijo eso. Hay gente que le fascina y anda por ahí haciendo sus propias locubraciones de un encuentro personal. Mire, todas las revelaciones de María Santísima siempre son al pueblo, a mis hijitos. Siempre va en relación con la humanidad. Nunca es un mensaje personal. Y cuando son mensajes personales, tengan mucho cuidado. Porque eso no está bien. Sí, claro, hay unas respuestas personales a ciertas realidades mías que son importantes, pero siempre es y deben ser para el bien común. Ay, es que Dios me ama a mí, me quiere a mí, porque es que yo soy tan lindo y tan linda y tan bella y tan preciosa, porque es que es conmigo. Él conmigo sí habla. Dios mío, apártate, dijo Jesús. Eso abundan, monseñor. A ver, por eso lo estoy diciendo, Guillermito, porque es que ahí uno ve manifestaciones de Dios, de respuestas a ciertas realidades personales. Pero cuando son mensajes son mensajes comunitarios para la construcción de mi familia, para la construcción de mi comunidad, para la construcción de la iglesia. Cuando el mensaje es para, padre, es que anoche estuve un éxtasis con el Espíritu Santo y le manda a decir que usted es una porquería, ese no es mensaje de Dios, me da mucha pena. Me da mucha pena. Que usted me quiera decir que yo soy malo, bueno, dígame, diga, yo le quiero decir algo a usted, dígalo, no hay ningún problema. Estamos entre seres humanos y podemos cometer errores y estamos llamados a ser corregidos. Muy bien, pero no metan al que no tienen por qué meter en el asuntico. Eso es una relación que pues no la hemos entendido, no nos hemos comprendido, o hay diferencias, o hay algunas cosas que no corresponden, o es que a mí no me gusta que usted me diga así, a mí me gusta que usted me lo diga así. Bueno, listo, bien, está bien, porque pues no todos a veces tenemos el vocabulario adecuado para la persona adecuada. Pues a mí me gusta que me hable más pasito. Sí, tiene toda la razón. A mí no crean que me ha tocado bajarle el volumen a mi voz porque yo soy de raza santanderiana que allá no, lo que nos dieron fue garganta y todo es duro. No sé por qué, pero somos sordos, creo yo, en gran medida, pero nos gusta hablar duro. Entonces, ay, es que usted me estaba regañando. No, estoy hablando de duro. Pero bueno, me ha tocado bajarle bastante y no crean que eso no es tan fácil. Pero bueno, no va al cuento. Monseñor, Señor. En la historia de los santos, lo común es que las revelaciones personales han sido divulgadas, pero siempre bajo una orden de obediencia del director espiritual, porque normalmente esas revelaciones han sido sí personales, con alguna instrucción, pero siempre han sido canalizadas a través de las personas que tienen la autorización o la autoridad para canalizarlas en la iglesia. Sí, señor. Pero acuérdese que siempre es para la salvación de la humanidad. Siempre tienen ese criterio. Bueno, otro principio, el estudio de la escritura como alma de la teología. El estudio de la escritura, a eso se le llama exégesis. Y los exégetas tienen también una responsabilidad muy clara para que los estudios que realicen sean contenidos dentro de unos elementos de fe que ya han sido constatados. Entonces, el estudio de la Sagrada Página debería ser el alma de la Sagrada Teología. El Papa Benedicto XVI insiste en que cuando la teología no es esencialmente interpretación de la Escritura en la Iglesia, esta teología ya no tiene fundamento. La teología debería ser conforme a la Escritura en su totalidad y las Escrituras deberían sostener y acompañar todo trabajo teológico, porque la teología se interesa por la verdad del Evangelio, Gálatas 2:5, y puede conocer esa verdad solamente si investiga su testimonio normativo en el canon de la Sagrada Escritura, y si haciendo esto pone en relación las palabras humanas de la Biblia con la palabra de Dios vivo.
Los exégetas católicos no deben jamás olvidar que lo que ellos interpretan es palabra de Dios. No es un cuento del Principito, no es 100 años de soledad, no, es palabra de Dios. El objetivo de su trabajo no se alcanza más que cuando han iluminado el sentido del texto bíblico como palabra actual de Dios. La actualizan, o sea, porque hoy, por ejemplo, yo hablo con muchos jóvenes y es que la acequia, ¿la qué? La acequia. Y se quedan, pues, porque no conocen la terminología que es una acequia. Es como que ellos nos hablaran ahora qué es un podcast. Entonces uno se queda con la boca abierta, podcast. Debe ser algo como interesante. Es lo mismo. Son terminologías que, de acuerdo a la historia, se van teniendo en cuenta. En la época de Jesús era caminando en camello que se transportaban de un lado a otro. Nosotros nos transportamos en Transmilenio, en el SIB, nosotros nos transportamos en avión, eso no existía en aquella época, nosotros nos transportamos en bicicleta, que de pronto en esa época no existía, aunque ya existía la rueda. Pero es la actualización. ¿Qué es la actualización? Es traerlo a términos del hoy, después de la investigación. Por eso es que uno encuentra una terminología de acuerdo a las etapas de la historia para poder entender cada uno de los elementos que ella contiene. Pero en ningún momento se va a hacer la alteración de lo revelado. Por eso se estudia con los documentos originales en los idiomas originales en contexto en el que se llevó a cabo. Y eso es lo que muchas personas no entienden. ¿En qué contexto se desarrollan? Por eso es que a veces critican el Antiguo Testamento, que por qué un Dios como tan malo que apoyaba las guerras y todas las cosas. No, es que léanlo en contexto, en el contexto. Y léanlo de esa manera y verá que la realidad es distinta. Por eso los exégetas tienen que estudiar todo, mucho. Y por eso es que a mí me parece tan falta de respeto que alguno por ahí coja la Biblia y diga que por eso él va a fundar cualquier. ¿No? Los exégetas son de los más estudiosos en nuestra Iglesia Católica. De hecho, solo le voy a dar un datico para ser doctor en Sagrada Escritura del Bíblico de Jerusalén. Solo eso, solo el doctorado. Habiendo ya pasado por todo lo que es lo básico, el bachillerato teológico, habiendo pasado por la licenciatura, por el magíster. Mire todo ese tiempo que hay ahí. Pero digamos que solo para ser doctor en Sagrada Escritura del Bíblico de Jerusalén son 10 años. Y alguno coge la Biblia ahí y dice cualquier cosa. No, eso tiene mucho estudio, mucha preparación, mucho discernimiento, mucha meditación. Y han sido años de esa investigación, que ya llevamos en el 2021-22, porque acuérdense que hay un desfase ahí entre lo que es el nuevo calendario nuestro. ¿Cuánto hay de trabajo ahí? Más de 2022 años para que un personaje muy capaz de pronto, no sé, porque las revelaciones son así, pero no creo que tenga tanto contenido. Por ahí me encontré uno en una charla que es de una de esas congregaciones y habla de que hizo un cursito online para ser pastor. Me imagino yo, el cursito online para ser pastor. En fin, no sigo adentrándome, pero sí realmente la teología tiene toda una preparación y un estudio muy profundo sobre las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos. Por eso existe un magisterio y por eso existe unos documentos muy claros y muy claves para poder adentrarnos en esa reflexión. Otro criterio. La teología entiende la tarea de la exégesis como un determinar qué es lo que Dios ha querido comunicarnos para comprender y explicar el significado de los textos bíblicos. Se debe hacer uso de todos los métodos literarios, históricos, filosóficos apropiados
con el fin de aclarar y entender las Sagradas Escrituras en su propio contexto y periodo. De este modo, la historicidad de la revelación se tiene metodológicamente en cuenta. Es criterio de la teología católica el deber de sacar continuamente conclusiones partiendo del testimonio canónico de las Escrituras y de promocionar el anclaje de toda la doctrina y práctica de la Iglesia en dicho testimonio, de modo que toda predicación eclesial, al igual que la misma religión cristiana, se nutra y se rija por la Sagrada Escritura. La teología debería esforzarse en abrir con amplitud las Escrituras de los fieles, a los fieles cristianos, de forma que estos puedan entrar en contacto con la palabra viva de Dios. Hebreos 4:12. ¿Qué es lo que nosotros estamos pretendiendo precisamente en estos grupos? ¿Qué es lo que nosotros estamos llevando a cabo? Gracias por esa iniciativa de los Emmaus Oblatos, gracias por esa iniciativa que tiene José Mejía, gracias por esa iniciativa que tiene Francisco, que nos abre estos espacios, gracias a todos y cada uno de los que hemos participado y hemos podido participar en estos encuentros. Es poder llevar realmente esta reflexión, estos criterios y estos principios para que no empecemos a divagar ya que es que aquí me dijeron y aquí no me dijeron y es que aquí está esto y es que aquí está esto otro, o a veces hacer como ciertos personajes que me preocupan bastante, le llegan a uno a la Eucaristía y al final le dicen: Padre, es pecado que yo vaya a oración fuerte al Espíritu Santo y hace como 15 días estuve en Manantial de Vida y es que yo tengo a mi marido que parece que está con otra mujer y yo me hice leer las cartas. Santa Madre de Dios. Se llama sincretismo. Dícese, de muchas partes recojo tanta cosa que al fin no sé ni siquiera en dónde estoy, porque al final ni siquiera saben dónde ando. Y esa es una realidad que muchos viven. Y es que yo no entiendo por qué. Como si le dijeran a Dios, por si acaso. ¿Cómo así que por si acaso? O sea, yo me voy a leer las cartas, cuando yo me voy a mandar a leer las cartas y voy a buscar todas estas realidades, es que le estoy diciendo a Dios, yo no creo en ti. Así de sencillo. Le estoy diciendo de frente a Dios, yo no creo en ti. Creo en esa persona que me va a decir un montón de cosas que no son verdad. No son ciertas. Porque los quiero ver. ¿En dónde dijeron que esto iba a suceder? Por ahí sacaron a una señora y eso fue pura mentira de que lo había preanunciado y un futuro cuento. Y muchas cosas son así. Que lo que pasa es que sugestionan, sí, a la persona. Cuando salgas de aquí te vas a encontrar con un carro rojo, pues entonces tú empiezas a buscar los carros rojos. Y yo creo que sí lo vas a encontrar, el carro rojo, porque es que antes no tenías ni idea que de pronto iba a pasar un carro rojo, pero ahora te vas a poner en alteración. Bueno, no sigo contando más porque eso es aplaudible lo que no es aplaudible. Lo que aquí está diciendo es que la teología tiene que tener una tarea muy importante y es que su investigación, su reflexión, su meditación también ayude a que todos en la iglesia sepamos discernir ampliamente el contenido de la Sagrada Escritura y que podamos acceder a ella. Por eso estos grupos, y sigo diciendo, aplaudo la iniciativa porque es en la formación donde se pueden encontrar elementos, principios, criterios para poder llegar a descubrir esa verdad de Dios para mí y para mi comunidad y para mi familia. Otro principio, la fidelidad a la tradición apostólica. Los hechos de los apóstoles describen la vida de las primeras comunidades cristianas de una forma que es esencial para la iglesia de todos los tiempos. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo esto comenzó en la comunidad apostólica y la transmisión de este modo de vida íntegro en el espíritu de la tradición apostólica. La lex orandi, o sea, la norma de la oración. La lex credendi, la norma de la fe. Y la lex vivendi, la norma de la vida.
son aspectos esenciales de esta tradición. O sea, cómo orar, cómo vivir la fe, cómo tener una norma de vida o un estilo de vida. Eso era lo que realmente la comunidad apostólica empieza a entregar al mundo, porque de esa manera lo reveló nuestro fundador, que se llama Jesucristo. Pablo se refiere a la tradición a la que ha sido incorporado como apóstol cuando habla de la transmisión que él mismo recibió. Entonces ahí la tenemos, 1 Corintios 15, 1 a 11 y también en 1 Corintios 11, 23, 26. Ahí, que a mi vez recibí, es una tradición. Y cuando hace referencia a la sagrada, a la institución de la Eucaristía, él no la vivió. San Pablo no estuvo ahí en la última cena, pero recibió esa tradición apostólica y él recoge esa tradición como importantísima y fundamental, porque ahí hay un encuentro de fe con Dios y hay una revelación importante para la comunidad, que es lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo esa misma tradición, por eso hacemos el memorial de la Eucaristía y es bien importante que nosotros lo tengamos claro. Es por la tradición que hemos recibido de la experiencia apostólica. Pero es una realidad que se actualiza, no es una realidad, como dicen algunos. No, lo que pasa es que los católicos hacen una representación teatral de lo que pasó en la última cena. No, señor. No, porque realmente él sí se hace presente. Y los milagros eucarísticos nos lo dicen cantidades de veces. Todos los que ustedes quieran están ahí. Que sí se hace presente. Se da la transubstanciación todas las veces que el sacerdote celebra la Eucaristía. Y cuando coloca las manos sobre el pan y el vino en la epíclesis, que se llama eso, la invocación del Espíritu Santo, ahí se da la transubstanciación. Y realmente está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay una representación teatral. Por eso se llama memorial, porque se actualiza ese mismo hecho, pero se hace presente. Se hace realidad en medio de nosotros. Criterio. La teología católica reconoce la autoridad de la enseñanza de los concilios ecuménicos, el magisterio ordinario y universal de los obispos y el magisterio papal. Reconoce el estatus especial de los dogmas, esto es, afirmaciones en las que la Iglesia proclama de tal modo una verdad revelada de forma definitiva y obligatoria para la totalidad del pueblo cristiano, que su negación es rechazada como herejía y estigmatizada como anatema. La fidelidad a la tradición apostólica es criterio de la teología católica. Esta fidelidad precisa de una recepción activa y discernimiento de las distintas expresiones y testimonios de la tradición apostólica en curso. Implica el estudio de las Sagradas Escrituras, de la liturgia, de los escritos de los padres y doctores de la Iglesia y la atención a la enseñanza del magisterio. Entonces, aquí hay un criterio de autoridad. Si no, el teólogo católico no está sobre estos criterios, pues la realidad de su vida, por eso es que hay de muchas maneras, hay muchos escritos que hacen algunos teólogos y la Iglesia los rechaza inmediatamente porque no tienen un fundamento, no tienen esa claridad, no se ha ido al magisterio. Por eso es que una investigación no se puede hacer ahí. Esta noche tengo ganas de escribir algo de teología. Y empiezo ya a escribir lo que se me ocurre a mí en la cabeza y resulta que yo no consulto si eso es una verdad de fe, yo nunca he consultado si eso está en la Sagrada Escritura. Ah, no, fue una experiencia que yo viví. Pues muy bonita, excelente, maravillosa, lo felicito. Pero eso no es magisterio y eso no es teología. Porque la teología tiene que pasar por todas estas realidades argumentativas con toda la experiencia científica que tiene, con todo el magisterio, cuya raíz debe ser fundamentalmente la Sagrada Escritura, la revelación, y allí es donde nosotros tenemos que movernos. De lo contrario,
vuelvo y le digo, pues puede ser un escrito muy interesante, muy bonito, muy agradable, como algunos por ahí dicen, que es un escrito muy bello, puede ser muy bello, pero hay que tener mucho cuidado. De hecho, incluso hasta las canciones a veces ni les ponemos atención a lo que estamos cantando. Ay, es que es una canción divina, divina, divina. A veces hasta se le hacen rayitos de luces en los ojos. Ay, es que divina, 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 hermosa, preciosa, bella. Pero usted, por ejemplo, me pueden explicar esa canción, y se lo pongo aquí como tema de reflexión. Ustedes pueden explicar esa que dice, por los niños y las flores, Cristo ten piedad. ¿Usted me puede decir qué pecado cometió un lirio o una rosa? Los que cometen pecados son los seres humanos. Entonces, no, que estamos pidiendo perdón porque es que el lirio tiene una pétalo volteado, entonces hay que pedir perdón porque es que es el pecado del lirio. Y cantamos esa canción. Por los niños y las flores, Cristo ten piedad, por el alma de los hombres. Es una canción que no tiene ningún fundamento teológico. Muy bonita. Se oyen bonito, dice alguno, pero a veces hasta las mismas canciones son heréticas. Ni siquiera tienen una razón. Por el mar, por el amor, Cristo ten piedad. El mar. A ver qué pecado cometería el mar. Quisiera saber qué pecado es el que cometió el mar. Toda esa canción, léala, es totalmente herética, totalmente salida de todo contexto. No tiene ninguna realidad, porque la naturaleza no peca. El que le ha hecho daño a la naturaleza es el hombre. Y por los que hay que pedir perdón es por los hombres. Bueno, por los niños hay que pedir, por las almas de los hombres, eso sí, pero el resto. Es una canción que... de hecho, a mí me llamó mucho la atención que yo llegué al seminario como rector este año y los muchachos, esa fue la primera canción, me recibieron con una canción. Reuní a todos los teólogos del seminario y les dije yo, ustedes se han puesto a ponerle realmente el ojo de una mirada teológica a esa canción. Y la respuesta es que es tan bonita. Sí, es muy bonito. No estoy diciendo que no sea bonito, pero eso no es nada teológico. Y menos para una celebración eucarística. De pronto la canción la podemos cantar en el grupo de Agárrense de las Manos y pasémosla un rato muy chévere aquí de una convivencia. Pueda que sí. Pero de hecho tampoco debería ser porque es que las canciones también tienen que tener un contenido. Por eso es que no todas son bien y no todas tienen el aval de lo católico. Y nosotros, perdónenme lo que voy a decir, pero estamos tendiendo a traer canciones muy bonitas de nuestros hermanos, que realmente teológicamente no tienen un fundamento. Y hay muchas canciones que hay que tenerles mucho cuidado. Lo mismo también con muchas oraciones, con muchas reflexiones a veces. Eso se... Ahora que hay oraciones para los 7 ángeles, yo no sé qué, el Uriel, yo no sé. Yo no tengo... Monseñor. Señor. Creo que nos hemos olvidado, los fieles y yo creo que algunos párrocos o sacerdotes de capellanes, que hay una formación para los organistas, para los cantores de las iglesias, precisamente para que canten canciones que están acordes con la teología católica y con la liturgia, para que no sea cualquier canción. Este documento se llama el motu propio para el canto litúrgico. Se llama motu propio para el canto litúrgico. Y si quieren encontrar también entonces canto litúrgico según la Iglesia Católica, y salen todos los documentos de por qué se debe cantar, cómo es también, porque el canto, que es alabanza a Dios, también tiene que tener un contenido teológico. No puede tener un contenido que no va. Y nosotros, vuelvo y digo, suena bonito, es muy agradable, es muy especial, es muy lindo y todas esas cosas, pero no está en este camino. Y
por lo bonito y lo agradable, y lo bello y lo que suena, es que hasta suena chévere. Por ejemplo, que a veces uno tiene momentos de querer pues, hacer una mención especial por algún aniversario, por alguna realidad de alguna persona. Entonces se incluyen, ahora se puso de moda, por ejemplo, en los matrimonios, que de comunión hay una cancioncita por ahí de no sé qué cantante, de cuyo nombre no quiero acordarme, que está en comunión, porque es que es tan bonita. Bueno, pues entonces hagamos una cosa, celebremos la Eucaristía y al final cantemos todas esas canciones allá en el atrio y podemos hacerlo. O hagamos ese mismo canto en la recepción, allá cuando estamos con la familia, cantos bonitos. Pero se pone, y vaya usted a no permitirle eso porque Santa Madre de Dios, se viene hasta la suegra, se viene toda la comunidad de todos y cada uno de la familia y le dicen a uno hasta de qué se va a morir porque es un cura retrógrado, anticuado, viejo, que realmente no quiere, no ama a la comunidad. Además de teológico, padre. Yo lo que digo es que el sacerdote no está es para el capricho de las personas. El sacerdote está para celebrar el misterio de Dios dentro de esta tradición apostólica. Eso es lo que está. Y no es que no hayan canciones alegres, festivas, de alabanza. Existen. Por ejemplo, nadie se ha detenido y casi muy pocas personas, y muchos se lo dije yo, por ejemplo, en la parroquia, muchos se lo he dicho, hay todo un cantoral que se diseñó con todos los salmos, palabra de Dios, y todo lo que realmente ellos contienen y algunos también en palabra, que están montados en cumbia, en porro, y están montados en música colombiana. Y ese cantoral lo tiene el Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Bogotá. Y es un cantoral hecho por un gran maestro. Y el maestro Luis Torres, realmente sobre palabra de Dios y sobre salmos. Y son hermosos y son preciosas, pero no, a nosotros nos fascina Michael Wing, yo no sé cuánta cosa de ya, porque es que como traemos de allá de oración fuerte al Espíritu Santo, traemos canciones, y de manantial de vida traemos canciones, porque esas son más bonitas, porque allá sí se alaba al Señor. Nosotros yo no sé qué hacemos entonces. Y la realidad es que no sigo hablando de ese tema porque eso sería tema para otra conversación, pero aquí está claro, fidelidad a la tradición apostólica. Y la autoridad es esa. Y nosotros tenemos que realmente tener mucha claridad sobre ello, porque es que aquí nos da el contenido que es verdad, el contenido que es el que debemos creer. Lo demás, vuelvo y le digo, pasará a ser muy bonito, pero no es lo que profundamente nos hace encontrarnos con Dios en la fe y en el amor. Entonces, eso para salvar también a muchos por ahí, que sacerdotes que a veces les dicen, es que usted sí, no, es que no permitan, y es que sea, a veces es que, lo que pasa es que ya es chocho, ya no, es que, no, hay que podríamos decir, perdónenme lo que voy a comentar en este momento, uno tiene que ubicarse en el lugar donde está. No es lo mismo estar en una plaza de toros, en una plaza de mercado, en un partido de fútbol, a estar en la celebración de la Eucaristía. Y eso tiene toda una realidad espiritual hermosa y bella, que hay que saber explotar. Por ejemplo, hoy en la Eucaristía, la gente pensó que era que yo me había equivocado, y resulta que es que hay muchas maneras de responder sobre este es el misterio de nuestra fe. Hay 4 maneras de responderlo, pero como siempre es la misma cosa. Yo trato también al máximo de que las plegarias sean distintas, porque es que hay toda una gama de plegarias y de prefacios. Eso también es parte
de que algunos como que nos quedamos siempre en la plegaria y prefacio 2 y 3. No, hay cantidades de formas de celebración y esa riqueza también nos ayuda. Y por ejemplo, no solamente yo confieso, no, hay maneras en tropo, por ejemplo. No sigo porque esa es otra clase que se podría dar, otra experiencia que podría dar sobre lo que es el canon de la celebración litúrgica. Y por qué cada parte, y por qué cada gesto, y por qué cada respuesta, y por qué, y verán que le van a encontrar la riqueza. Yo, por ejemplo, con mis seminaristas en el Mayer, yo lo que hago es que tomo toda la semana y de acuerdo a la semana y cada día va una celebración en la que se hace énfasis más en una cosa, en la otra, en este signo o en aquel, y se puede hacer. Que nos hemos acostumbrado también al facilismo de una misma liturgia, bueno, eso sí, ahí sí no defiendo a los sacerdotes que lo estén haciendo, pero que hay riqueza, pero esa riqueza dentro de estos parámetros. Muchas gracias realmente por este momento que me han permitido y Dios quiera que la segunda parte, porque eso tiene segunda parte, la podamos tener en otro momento. Aquí solo di esta primera reflexión. Hay otros criterios y otros principios que debe tener la teología como ciencia. Ya entendemos por qué es ciencia, ya entendemos por qué la formación. Nosotros, por ejemplo, como teólogos, el bachillerato básico es de 4 años, 8 semestres. Ese es el básico para nosotros. Y existe la licenciatura en teología, existe el magíster en teología, existe el doctorado en teología. Y la teología tiene varias especialidades que también se podrían analizar. O sea, no es solamente la dogmática, no existen todas una serie de especialidades que también es con todo esto para decirles que realmente hay una formación, no es una improvisación, no es salir a decir cualquier cosa. Pues la palabra de Dios da para decir cualquier cosa. La gente también la puede interpretar y la puede. De hecho, han hecho análisis psicológico de San Pablo. La personalidad de San Pablo que tenía como que problemas psiquiátricos, psicológicos. Lo han hecho. Análisis sociológico de la comunidad de los judíos en la época de David. También lo han hecho. Pero nosotros no estamos en esa línea. Nosotros estamos en la línea de qué es la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Ahí estamos caminando nosotros, o por lo menos este grupo pienso que estamos caminando en eso. ¿Cuál es la verdad revelada por Dios para la salvación del mundo? En la cual estoy caminando yo, porque pues he dado una respuesta de fe gracias a que Él me ha invitado. Así estamos nosotros. Muy amables, Dios los bendiga y bueno, aquí estoy para las preguntas. Gracias, padre. Esperamos la segunda parte con ansiedad. Muy bien, con mucho gusto, claro que sí. Sí, monseñor. Los dejé absortos, dijo. Sí, Sergio, los dejé absortos. Pues es que con ese vaciadón, que esto es muy teológico. Sí. Introducción a la teología no teológica. Podría ser el título para la próxima. No, y José, lo tuyo que te resultó como un chiste. Cura, viejo, anticuado y teólogo. Sí, exacto. Para completar. Pero Sergito, mira, el título anterior de Monseñor era vicario, y vicario es relacionado con los cuchos. Exactamente. Yo lo No, pero esa es una connotación muy colombiana, de que le dicen a los mayores, le dicen vicarios, pero Claro. vicario significa es sustituto, quien reemplaza a. Sí. Naturalmente, lo digo yo es por el colombianismo y el cuchismo. Le dijeron cucho y teólogo. No, Y teólogo. Monseñor. Dianita, me escribes ahí que te dejé con muchas dudas. La idea es precisamente despertar, con estas intervenciones, despertar también el interés de ir profundizando nuestra fe. Porque es que a veces somos también tan superficiales que por eso es que fácilmente caemos en unas reflexiones que ni siquiera son. Y evidentemente, Dianita, qué bueno que tengas esas dudas y esas inquietudes, porque eso
te lleva a ir caminando, profundizando más. Porque si estas charlas dieran respuesta a todo, ahora ya les dije, la teología no da respuesta a todo. Hay una parte de misterio, y esa parte de misterio siempre será misterio. Y bendito Dios será misterio. Nos acercamos hasta donde más podemos, pero pues hay parte de misterio. Y que te deje inquieto. Claro, yo realmente, la llamada de Dios se consolidó en mí cuando un sacerdote en mi parroquia abrió la Sagrada Escritura y en pocas palabras me dijo, usted no sabe nada de esto. Y me dejó inquieto. Y así fue como empecé yo el camino del discernimiento. Y bendito Dios que te haya dejado inquieto, porque es que esa es la idea. La intención de esta charla no es solucionar todo. La intención es también llevarme a mí a ir profundizando en lo que en alguna ocasión de pronto. Monseñor, yo creo que en el tema de la música, el desorden que se ha dado es porque antes pues existía la persona única y encargada de la música en las iglesias, y era una persona de carrera musical, el organista o el del armonio, o eso. Pero hoy en día, todo el que toca una guitarra o toca un armonio, o toca un acordeón o toca lo que sea, ya se siente con derecho o con poder de ir a una iglesia a cantar en un entierro, a cantar en una Eucaristía, a cantar en un rosario, en lo que sea. Entonces, las canciones son las que se sabe él y no las que realmente están en el motu propio, que establece cuáles son las canciones que se deben cantar en la iglesia. A mí me pasó una cosa muy simpática, que alguna vez en una iglesia le dije al que va a cantar, le dije, oiga, ¿por qué no canta esta canción? Mire, tan linda. Me dijo, qué pena con usted, pero esa canción no está permitida, no está permitida, porque no está dentro del rigor del canon de la música. Por eso está lo que se llama el Ministerio de la Música, pero el Ministerio de la Música necesita formación. No todo el que diga yo toco puede ir a tocar. Sí, es un tema, mire, sinceramente lo hablo desde mi experiencia. Mi experiencia con los grupos o con los ministerios de canto han sido muy difíciles, porque ellos piensan que cuando uno enseña esta realidad es porque es retrógrado, viejito, canzoncito, y que realmente es vicario. Sí, es un vicario. Ya está fuera de la onda y de la nota y de lo bonito. Lo dicho, vicario. Y resulta, Vicario. Sí, y resulta de acontece que les quiero decir que el canon litúrgico es un canon que hay que saber vivir. No es para amargar ni para que la celebración sea realmente muy aburrida y harta. Hay canciones, ya se los dije, hay canciones muy alegres, muy festivas, que existen. Lo que pasa es que no sé por qué siempre tenemos que traer, y mire, hay muchos cantautores católicos a los que no les ponemos atención, y ahí hay mucho contenido. Y también lo que pasa es que sí, como que nos pareció fácil traernos de donde no teníamos que traer, porque de allá no lo teníamos que traer. En la iglesia existía y existe y hay hermoso. Lo que pasa es que la pereza es la madre de todos los vicios. Pero un amigo mío dice, pero como madre hay que respetarla, entonces la pereza es la que me lleva a que yo escuche las cancioncitas y las cancioncitas son tan bonitas, pero realmente yo quisiera que hiciéramos una lectura de los cantos que nosotros hacemos, festivos, alegres y todo eso, y era que vamos a encontrar una riqueza. Un día de estos podemos, ahí que de pronto si está Beticita o está Laurita, no sé quién esté por allí, que podamos revisar y verán que montamos, mire, existen 7 misas montadas sobre música colombiana, hermosas, preciosas. Eso es fantástico. Lo hacíamos en el seminario mayor y eso era algo que realmente le llenaba a uno el corazón, porque vos le digo, salmos, palabra de Dios, con música colombiana, con pasillos, con bundes, con torbellinos,
con, ¿cómo se llama? Cumbias. Hay muchas cumbias, por ejemplo, que eso es lo que necesita, hay muchas cumbias. Hay en vallenato, hay Señor ten piedad en vallenatos. Pero, pues eso es lo que quieren de pronto compartir. Si queremos compartir eso, pues hagámoslo. Y cuando quieran, en eso también nos ponemos. Sí, Monseñor, hablando de canto, el maestro maravilloso que citó, Luis Torres. profesor mío, pero yo no lo quiero porque él me rajó en canto. Era demasiado exigente. Entonces usted me amargó el día. Pero bueno, Monseñor, volviendo al tema central, sí nos debe la segunda charla, porque hay una idea que es bien interesante en el documento y en sus comentarios de la pluralidad de las teologías. Entonces sería muy interesante que otro día nos amplíe sobre esas diversas teologías, por ejemplo, para citar solo así rápido, la teología de la liberación, ¿no? Que son esa pluralidad. Usted muy bien la dijo. Teología femenina también. La teología femenina, interesantísimo. La teología ecológica también. Y bien dijo usted, unidad no es uniformidad, porque es interesante. No. En los ambientes bíblicos se dice, usted dará su opinión ahora, que la primera muestra de pluralidad de la teología está en el Nuevo Testamento, que los 4 evangelios ya son 4 teologías, ¿no? Ahí me parece que eso merece su comentario en este momento, ¿no? Y no solamente eso, acuérdese que también la teología que está en las cartas, y las cartas de San Pablo, en las cartas apostólicas, todo esto es cada una de esas es una experiencia teológica, pero todas van a una misma reflexión, que es lo interesante, que es la vivencia de las comunidades del mismo misterio, del mismo, pero vivido diferente en cada una de las experiencias de las personas. Y así es. Sí, señor, claro que con mucho gusto, señor don Sergio. Lo haré. Gracias, don señor. Y no se sienta mal, porque el profesor Luis Torres no lo rajó solamente a usted, rajó a muchos más de uno. Porque sí, él nos daba clases de solfeo y quería que nosotros alabáramos bien al Señor, no fuéramos tan salidos. Bueno, yo trato de perdonarlo, señor. Por ahí me escribieron, no tengo la menor idea en este momento en dónde se encuentre ese libro. Voy a tratar de buscar si hay alguna librería que lo esté vendiendo. En principio lo vendían en el seminario mayor de la Arquidiócesis de Bogotá. Voy a buscar porque son derechos reservados. Entonces no sé en dónde se pueda conseguir el libro, pero es supremamente interesante. No es solamente de lo que le dije. Hay también en canto gregoriano, también hay canto de lo que nosotros comúnmente también a veces interpretamos, pero hay ese montaje de las misas en música colombiana que me parece fundamental. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, muy bien. Bueno, aquí don Guillermo Quijano nos hace en dónde está el motu propio sobre la el Pío X. El Pío X. Claro, es que eso está muy bien. No, y hay uno más actual también. Es toda una reflexión actual del canto litúrgico. Bueno, no los canso más, ya creo que nos pasamos bastantico. Gracias. La próxima oportunidad trataré lo que acaba de decir Sergio sobre las teologías múltiples y sobre, todavía faltan muchos criterios y muchos principios que también la teología tiene en cuenta y debe tener todo teólogo para su reflexión y meditación, para que pueda ser realmente de acuerdo a lo revelado en el magisterio de la Iglesia que está el contenido. Dios esté con ustedes. Gracias, Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Feliz día para todos y que Dios los acompañe y los bendiga. Y ojalá que
hayan quedado inquietos. Eso sí es lo que más me gusta, pero inquietos para investigar. Feliz día.